Hola amigas y amigos, Abel Reynoso de Narcomentarios, justo saludarlos. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos hablando de la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema. Y en el video anterior les hice un comentario muy interesante, les hice un recuento de algunas situaciones que ocurrieron a través de la historia con referencia a la droga, al uso de la droga, al transporte de droga, relacionado con militares, particularmente aquí en Estados Unidos, pero también un poco en nuestros países. Pero hay otra cosa que les quería comentar, y le digo, a veces los videos se hacen muy largos, entonces no puedo hablar todo en uno solo, pero hay un elemento que lo mencioné en el video anterior, que es el consumo de droga por miembros de las Fuerzas Armadas. Lo que significa también que si usted tiene consumidores de droga dentro de las Fuerzas Armadas, obviamente alguien se las provee la droga. Ahora, una de las cosas que tiene Estados Unidos a su favor es que, a diferencia de muchos de nuestros países, el soldado estadounidense está por la mayoría de las veces en todo el mundo estacionado. Usted va a encontrar tropas estadounidenses en lugares donde usted ni se piensa o se entera de que están ahí. Entonces, y le vuelvo a repetir lo que siempre digo, esto no significa que todos están igual, que todos son culpables, no, estoy hablando de un sector, de un grupo de gente. Pero cuando usted tiene una distribución de gente por todo el mundo, el problema de control se hace mucho más difícil. Le comentaba yo en el video anterior de que a través de las guerras, una de las cosas comunes para que pueda el soldado operar, y le digo, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otro soldado de cualquier parte del mundo, para poder, y si usted ha estado en el combate, si usted tiene esa experiencia de haber estado en guerras, en combates y demás, sabe lo que estoy hablando, la tensión psicológica, el cansancio, la falta de dormir, la falta de comida, el estrés, el clima, hay muchas cosas que afectan. O sea, la mayoría de la gente ve la película, ve series y eso de la guerra, pero si usted habla con un veterano de guerra no se la va a contar tan fácil, y si usted habla con veteranos de guerra que ha habido en nuestros países, por ejemplo, usted va a saber el sufrimiento y lo difícil que es estar en una trinchera, estar en un campo de batalla y que le estén tirando, o que usted esté envuelto en un tiroteo, o que muera su mejor amigo o la gente con la que usted conoce. Esto es natural del combate bélico. Esto es a través de la historia. Bueno, países como Estados Unidos, que tienen un historial enorme de guerras constantes, este problema existe. Entonces, no solo se le proveía a los soldados cierta cantidad de medicina autorizada para poder subsistir todo lo que le acabo de contar, sino que después mucha de esta gente, no todos obvio, se convertían en adictos. Y cuando regresaban a Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, pero ocurre en nuestros países también, si usted tuvo conflictos bélicos, muchos de los veteranos se convirtieron en personas alcohólicas o con consumo de drogas. Pero acá le estoy usando el tema de Estados Unidos porque, como yo le decía, a diferencia de las Fuerzas Armadas en nuestros países, que a veces no tienen nada que hacer, acá constantemente los están mandando a todo el mundo y hay siempre algún conflicto en algún momento. Entonces, esos soldados necesitaban una atención. Ahora, hay dos cosas que ocurrían aquí que son muy importantes, ¿no? Como yo le decía, y hoy en día, particularmente si usted analiza las guerras que Estados Unidos ha tenido en los últimos 20 años, por ejemplo, después del 9/11 con la invasión a Afganistán y después a Irak, y luego usted sabe, si usted lee, le digo, a veces en nuestros países no nos enteramos de muchas de las operaciones que hace Estados Unidos, particularmente con sus fuerzas especiales. O sea, si usted está hablando de fuerzas especiales de la Marina o fuerzas especiales de los ejércitos, tienen grupos muy exclusivos, muy especiales, que los mandan a hacer ciertos operativos en distintos lugares del mundo que usted no se entera. A lo mejor se entera de que a 10 o 15, 20 años porque alguien escribe un libro y ese libro alguien lo compra en Hollywood y hace una película, ¿se acuerda? Pero aquí ocurre que estos grupos sí funcionan constantemente durante todo el mundo. Y hay en algunos sectores
un gran índice de consumo de droga entre esta gente. Y tiene que entender que, y no los estoy excusando ni mucho menos, simplemente les estoy dando la información. Tiene que ver que lo que yo les comentaba, cuando alguien vive esa vida tan intensa de violencia, de ver gente destrozada, de tener que actuar violentamente para sobrevivir, para defenderse o para cumplir una misión, porque esa es la parte de eso. Las drogas son parte común a veces de algunas personas. El problema más grande después que tiene usted con ese tipo de gente particularmente es cuando esa gente regresa a una sociedad normal, a una sociedad con la que regresa con su mujer, con sus hijos y todo eso. Hay un gran problema de conflicto, porque esta persona hace unas horas, o hace unos meses, o hace unos días, estaba constantemente operando en cosas violentas. O sea, usted lo ve a veces en las series, en las películas y demás, pero en la vida real es muy distinto. Esa gente tiene que volver a la normalidad, y cuando vuelve a la normalidad, en cualquier país del mundo, usted tiene que obedecer la ley, usted tiene que manejar con cuidado, usted no puede portar armas, usted tiene que, o sea, tiene toda una vida normal, que generalmente el soldado, ¿no?, el militar, no tiene que obedecer con ese sistema. Esto también ocurre a veces cuando se trabaja encubierto. Te digo, por experiencia personal mía, a veces se trabaja encubierto, hay que tener mucho control de eso. Y también esto ocurre en los servicios de inteligencia, que ya los voy a mencionar también como parte del gran problema de la corrupción dentro del narcotráfico. Pero ahora me estoy refiriendo a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene esa gente, ¿no?, esas Fuerzas Armadas especializadas, que operan alrededor del mundo y cometen un montón de situaciones, y le digo, cosas que a veces usted nunca se va a enterar, pero ocurren. Cuando esa gente regresa tiene un gran problema psicológico, y ese problema psicológico, ¿sabe cómo lo resuelven? Y ellos van con los médicos militares, y los médicos militares lo recetan con cierta droga que controla esa famosa tensión nerviosa, que la gente que está exclusiva, que ha estado cerca de explosiones, cerca de mucha muerte, cerca de mucha sangre, cerca de gente despedazada, no es tan difícil, no es tan fácil olvidarse. O sea, la gente que ve películas y la gente que juega videojuegos no tiene concepto de lo que es enfrentar a una persona violentamente y tener que eliminarse y ver todo esto. Pero la gente que opera en ese mundo no trabaja normalmente ni funciona normalmente. Lo tratan de ayudar cuando regresa con ayuda psicológica, con ayuda psiquiátrica, pero muchas veces eso no funciona. Y le digo, en Estados Unidos particularmente hay miles y miles de soldados retirados que tienen ese problema, y tal es así que aquí en Estados Unidos los veteranos de guerra constantemente se suicidan. Hay un gran índice de suicidio en las Fuerzas Armadas estadounidenses, particularmente en época de combate. Ahora, si usted lo centraliza y lo agudiza a esas fuerzas especiales que yo le digo que están constantemente trabajando en un alto nivel, porque aquí es cuestión de vida o muerte, o sea, no estamos hablando de jugar a jueguitos aquí es donde hay que jugar en la vida, donde hay que arriesgarse, donde el riesgo es constante. Esa gente no funciona normalmente cuando llega. Bueno, mucha de esa gente se ha convertido en adictos. Y lo que ha resultado, y le digo, hay varios libros recientes que han salido a la luz, mucha información, en la que estos grupos de gente que ha regresado necesita tratar de controlar un poco ese comportamiento. Y le digo, tienen problemas serios, problemas con su familia, tienen problemas con sus trabajadores, tienen problemas, incluso tienen mismos problemas con los jefes, con los militares que ellos regresan, porque muchas veces estos operadores, esta gente de combate, cuando llegan tienen que estar bajo el mando de alguien que a lo mejor nunca ha estado en el combate, un teniente coronel, un capitán, un mayor, un general incluso, que no han estado en el combate. Entonces esta gente se siente muy exclusiva. Yo estuve en la guerra, yo tuve que arriesgarme, yo tuve que hacer todo esto, y usted ahora me viene sentado en su escritorio a mandar a decirme lo que yo tengo que hacer. Imagínense la mentalidad de esa gente. Bueno, esa gente tiene serios problemas. Entonces,
Hubo unos casos recientes, le digo, le estoy hablando de hace cuestión de unos años atrás, en la que un grupo de gente, de estos grupos de militares en servicio, hicieron lo mismo que ocurrió en la guerra de Vietnam y en otras guerras. Empezaron a conectarse con fuentes de venta de droga en Estados Unidos y vendían droga en las bases militares o en lugares donde los soldados ambientaban. Centros nocturnos, bares, incluso en algunos lugares habían creado sus propios clubes de asociaciones de veteranos y demás, en la que ellos mismos se metían. ¿Qué pasaba con esa gente? Eventualmente, como todo mundo que consume droga, y sobre todo si está en servicio, vienen armados y tienen cuestión, ha habido una serie de serios problemas policiales en la que se enfrentaron con la policía, en la que incluso mataron gente de familiares, amigos y demás. O sea, este es un problema serio que le estoy contando de las Fuerzas Armadas en referencia al uso de la droga y al contrabando de droga. Ahora, y esto es muy importante para que vea que tenemos el mismo problema acá que lo tenemos en nuestros países. Mucha de esa gente, porque han estado en batallas, porque han estado en situaciones muy difíciles, le digo, algunos han sido heridos, a algunos les ha costado mucho recuperarse de heridas en las piernas, en los brazos, o de haber perdido, o mentalmente. Muchas veces cuando esta gente que comete ahora delitos, a pesar de que están en las Fuerzas Armadas, cometen delitos, muchas veces los jueces, los fiscales e incluso departamentos de policía en muchos de estos lugares donde las bases militares existen, les dan cierta excepción y empiezan a encubrir algunas de las situaciones que ocurren. Se pierde evidencia, se pierde información, los testigos no aparecen, el reporte está mal hecho, o sea, siempre hay algo. Y esta gente sigue no siendo sancionada. No todo mundo. Hay gente que las fuerzas militares, o sea, la policía militar, las policías de investigaciones militares hacen su trabajo, y hay cuando es muy extremo. Pero hay un montón de casos ampliamente documentados en la que nunca resultó en nada. Mucho de eso tiene que ver el tema del narcotráfico, de la droga, en ese nivel. Se habla de carteles dentro de las Fuerzas Armadas. No son carteles, en Estados Unidos no hay carteles. Lo que hay es una serie muy amplia, ya se lo he comentado, de distribución de droga en todos los niveles de la sociedad. Desde los más altos niveles, de más dinero que hay, hasta los más bajos, hay distribución enorme de venta de droga. O sea, acuérdense lo que yo siempre le digo, Estados Unidos es un país de consumo. Y como país de consumo, lo más importante aquí es vender y comprar droga. No matar gente, no hacer eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a unir gente que tiene mucha experiencia en guerra, en ser bélico, en traer armas, y lo junta con la droga, tiene serio problema. Le comento esto, amigos, porque no quiero que piensen que nomás estoy hablando de lo malo que es las Fuerzas Armadas en nuestros países, sectores, y acá somos impasibles. No. Aquí hay un serio problema con el consumo de droga en las Fuerzas Armadas, hay un serio problema de transporte de droga hacia ciertos niveles, hay serios problemas. Y es muy difícil para la policía, para las agencias federales, a veces investigar estos casos. Le estoy diciendo aquí la pura verdad, esta es la realidad. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, imagínense si tenemos este tipo de problemas aquí, donde el sistema más o menos funciona, imagínense lo que ocurre en nuestros países. Porque, ya lo voy a terminar este tema, el problema es que estamos hablando una vez más de lo que yo siempre he comentado, la lucha de poderes. O sea, acuérdense que yo siempre le digo, cuando usted investiga cosas de delitos muy grandes en la que hay mucho poderío, mucho dinero, usted se va a enfrentar con distintos poderes. El poder judicial, el poder económico, el poder financiero, el poder político, o sea, en la que mucha gente interviene. Entonces, cuando los intereses de distintos poderes se meten en el tema de ya sea el consumo de droga o el narcotráfico, es casi imposible poder controlar la situación. Y esto lo debo de mencionar, acá en Estados Unidos. Quiero que lo piense esto, porque en nuestros países esto se duplica o se triplica. Porque
Si usted cree que en Estados Unidos esto no tienen control, imagínese lo que significa, y esto usted que vive en nuestros países, en Latinoamérica, sabe el poderío que tiene, político y pesado, e incluso en la parte social y demás, frente a una sociedad, un militar, y particularmente un militar de carrera. O sea, imagínese un general, imagínese un teniente coronel, imagínese alguien que tiene tiempo en un lugar. Es casi imposible que el sistema le permita, lo quiera investigar, lo quiera juzgar. ¿Me explico? Entonces, quiero que haga esa conexión porque esto tiene mucho que ver con lo que voy a empezar a hablar ahora más adelante en lo que es la corrupción a nivel militar en nuestros países. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios.